Hoy, RTV.0, desde el espacio vecinal, La Atenea, y organizado por el Grupo Feminista Distrito Salamanca, damos voz al 8M, con la charla sobre la situación actual de la mujer. Presentado por Nilüfer Saberi. Iraní, nacida en Teherán. Refugiada en Madrid desde 1980. Activista y defensora de los derechos humanos. Vinculada al movimiento nacido en 2022. Mujer, Vida y Libertad. Tenemos el privilegio de contar con Nilüfer Saberi, que es tal vez la activista más importante y es iraní, pero no solamente por los derechos de las mujeres en Irán, sino Afganistán y como he dicho antes, cualquier otro país donde el islamismo fanático, porque hay muchos tipos de islam, como el catolicismo, sea el que más. Yo quería preguntarle a ella cómo ve la situación de la mujer, no solamente quizás en el Medio Oriente, sino en general, la mujer que viene de países islámicos, que ha emigrado a España, exiliadas o por temas políticos o por temas económicos. ¿Cómo ves tú que se están desenvolviendo, que pueden estar viviendo en España? Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por hacerme un hueco, que esto ha sido hacerme un hueco, literalmente. No estaba programado, se dio la casualidad de que por fin podía venir. Yo quería venir a escuchar a Francisca y me dice Silvia, oye, ¿y si nos cuentas? O sea, que ha ido fluyendo, literalmente. Pues mira, depende muchísimo del país del origen y de la familia en la que se ha criado esta mujer y si esta familia viaja con ella o no, porque hay muchas veces que el integrismo islamista, que me gustaría hacer distinción de lo que es el Islam del islamismo. O sea, que lo utilizamos como términos para diferenciarlo. Hay unos 1.800 mil millones de musulmanes por el mundo, o sea, y afortunadamente muy poquitos son extremistas islamistas. Si lo fueran todos, os aseguro que este mundo sería inhabitable, como cualquier otro extremismo, ideológico o religioso. Da lo mismo. Los extremismos son contrarios a la vida. Y con la vida no me refiero a respirar. Me refiero a que el ser humano tenga una dignidad en la que pueda ejercer sus derechos fundamentales, las libertades fundamentales, y que tenga un lugar como ser humano. En el caso de los islamistas extremistas, a la mujer directamente nos borran como un ser humano íntegro, independiente. Cuando contabas que la mujer en épocas anteriores en España, pues que no tenía identidad propia, eso es lo que pasa en cualquier parte donde la ideología extremista islamista se viva, se ejerza. En países como Irán o Afganistán es que es por ley. Decías, Francisca, que tenemos muy buenas leyes en España y somos la sociedad la que tenemos que alcanzarlas. Pues en países como Irán o Afganistán es totalmente lo contrario. Han vuelto a la Edad Media, literalmente, y las leyes son el establecimiento de un apartheid por razón de sexo. Por haber nacido mujeres hay unas leyes para nosotras que los hombres tienen otros derechos, otras leyes, rige la vida de los hombres. Al igual que en su momento el apartheid por razón de raza se declaró crimen de lesa humanidad, ahora las iraníes y las afganas estamos en la lucha para que se declare a nivel
internacional a nivel jurídico, también crimen de lesa humanidad. Es muy importante con qué bagaje llegamos aquí. Son dos sociedades muy diferentes, la iraní y la afgana, muy diferentes. Voy a hablar, por ejemplo, de la sociedad iraní primero. Es una sociedad que se protege, nos protegemos entre nosotras, entre nosotros, contra el gobierno, contra las leyes, nos arropamos. Con razón, solamente en Irán podía haber nacido la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, llamada Mujer, Vida, Libertad. Mujer, vida, libertad. Y eso no es debido a que nuestros hombres estén formados en género o que sean más listos que otros, no. Es que hemos vivido casi medio siglo de un infierno islamista en el que media población ha sido esclava y propiedad de la otra mitad. Y esto llega a un momento que hasta a los que tienen todos los privilegios les harta. Y se dan cuenta que en una sociedad desigual nadie, absolutamente nadie puede tener bienestar. Ni siquiera el que tiene privilegios. Los tiene todos. En Irán, en el 16 de septiembre de 2022, nace la revolución Mujer, Vida, Libertad. ¿Qué es lo que perseguimos? El lema mujer, porque nos hemos dado cuenta después de medio siglo de la Inquisición islamista de que la mujer es la esencia del bienestar de una sociedad, es el pilar del bienestar. Sin igualdad no puede haber bienestar, sin igualdad jamás puede haber democracia. ¿Conocéis alguna democracia con leyes discriminatorias hacia la mujer y que se pueda dar por una democracia? No se puede ser un país, un estado de derecho en que la mitad de la población está discriminada por ley. Vida, ¿por qué vida? Porque en esa Inquisición islamista nos han estado masacrando a puerta cerrada sin que el mundo lo vea, sistemáticamente. Aparte de que la teocracia islamista en Irán tiene el número, el récord de las ejecuciones, eso solo las ejecuciones oficiales, que lo que mata a escondidas y en silencio es otra historia y mucho mayor. Año tras año tiene el récord de las ejecuciones a nivel mundial. La teocracia islamista en Irán solo en un verano ejecutó a casi 5.000 personas. Es el país que más mujeres ejecuta. Es el gobierno que ejecuta menores, porque allí la edad penal para las niñas son los 9 años, porque se supone que somos mujeres ya, y para los chicos los 15. ¿Pero qué dicen? Que ellos no ejecutan menores porque esperan a que cumplan los 18 años en las cárceles y luego les ejecutan. Hemos aprendido en la mayor parte de la sociedad iraní, hay una mínima parte, tirando por lo alto 10%, que comulga con la Inquisición islamista y lo defiende, pero la mayor parte, 90%, si no más, de la población iraní, tanto dentro de las fronteras de Irán como fuera de ella, que somos casi unos 8 millones de exiliados iraníes por todo el mundo, estamos en contra de esta barbarie. En el siglo XX empezó y sigue en el XXI y estamos luchando contra desde el momento cero. Khomeini llegó a Irán en febrero de 1979 y las mujeres ya estábamos en las calles el 8 de marzo de 1979. Se nos ha ido masacrando por grupos
Se cometen ejecuciones grupales, incluso públicas, de las grúas, de las plazas públicas. Hemos desaparecido, hemos sido torturadas, violadas. Antes de ejecutar a las mujeres, a las vírgenes, se las obligaba, se las violaba mediante el matrimonio temporal antes de su ejecución. ¿Por qué? Porque como ellos son tan buenos y quieren que, ya que nos tienen que ejecutar, por lo menos que vayamos al paraíso, y una mujer no se va al paraíso si no ha cumplido con su función sagrada, que es servir al hombre. Si se va virgen, no ha cumplido con su función, con su misión, como decía, ser buena madre y esposa, pero qué mínimo que dar placer al hombre antes de marcharse de este mundo. Pues estas mujeres, antes de ser ejecutadas, son violadas, son tantísimas barbaridades, y es que toda junta en una sociedad bajadoras. Teníamos catedráticas, teníamos todas las profesiones habidas y por haber nacido mujer, no teníamos limitaciones legales contra nuestro desarrollo personal, académico, profesional. Teníamos limitaciones sociales, patriarcales, que teníamos que ir corrigiendo, como bien dices, acercándonos a las leyes. Teníamos derecho al aborto, teníamos derecho al voto mucho antes que algunos países europeos, aunque también aquello era una autocracia, era una monarquía dictatorial, pero bueno, a nivel género nos dio un empuje muy grande y de la noche a la mañana nos quitan todos los derechos. Hemos sido una sociedad que hemos vivido una pesadilla que hoy por hoy no nos lo creemos, y no ha sido difícil para nosotras, para nosotros, decir esto es inconcebible y luchar con uñas y dientes. Una cosa que quiero decir en cuestión de la migración, por ejemplo, esto que ahora se abusa tanto del feminismo posmoderno, como se llame, que abusa tanto defendiendo el velo, por ejemplo, ¿sabéis qué significa el velo? El velo significa de que yo, mujer, asumo la responsabilidad de que el varón musulmán no peque ni de obra ni de pensamiento. Por eso yo me tapo, para no ser una tentación andante. Yo tengo que ser invisible, insonora, inolora. Esa es la raíz del velo. No es una cuestión, no es una prenda más. Es el símbolo material del sometimiento del islamismo a la mujer, en la cabeza de la mujer. Yo me pregunto muchas veces, esas jovencitas que su madre no ha llevado velo, su abuela no lo ha llevado, viene a España o ha nacido aquí y se lo pone, ¿sabe lo que significa? ¿Sabe que se está responsabilizando del comportamiento sexual y social del varón musulmán o de todos los varones? Cae sobre ella. Dice que es cuestión de fe. Pues en ninguna parte del Corán viene como obligación para empezar. Y para terminar es cuestión de cargar sobre tus hombros una responsabilidad que a lo mejor ni sabes que te la estás echando encima. Simplemente pues que te obliga a ser recatada. Esa es otra, porque luego las vemos hasta conjuntadas. El fundamento es ser invisible, es ser discreta, es no provocar, el no llamar la mirada de los varones. Y precisamente no cumple esa condición si hasta tú vas con unos vaqueros, vas maquillada, eso no es el por qué nos han impuesto el velo. Esto por un lado. Entonces, las tiranías que hicimos, por ejemplo en 1990, viendo que nos están masacrando, que nos íbamos a quedar sin mujeres, como está pasando en Afganistán, ¿no? Nos inventamos esa cosa tan incoherente que luego va el Occidente
y hasta le parece exótico y llena estanterías enteras de facultades con temas relacionados, feminismo islámico. Nosotras fue cuestión de vida o muerte, porque no podía, el ser feminista es un delito que conlleva la pena de muerte en Irán. Alguna coletilla había que ponerle para salvar la vida. Y dentro de eso, ¿qué hicimos? Nos leímos el Corán de pim a pam, que lejos de ser un tratado de igualdad, paradójicamente es más amable con las mujeres de lo que los islamistas dicen que dice el Corán. Pudimos arañar, pudimos rascar, pudimos levantar la cabeza y rascamos a favor todo lo que hemos podido. El feminismo islámico es cuestión de supervivencia, no es cuestión de divulgarlo, de darlo por algo válido. Es como si Hitler escribiera un tratado sobre los derechos humanos. ¿En qué cabeza cabe? Pero lo mismo que no puede ser un feminismo islámico, no puede ser ni cristiano, ni judío, ni verde, ni amarillo. Al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el feminismo es único. Es por y para las mujeres, nuestros derechos. Que luego somos muchas mujeres con situaciones diferentes y cada una pues tenemos necesidades diferentes según qué lugar, qué momento. Se atienden las diferentes necesidades, pero no nos inventamos un feminismo diferente para cada sitio, ni cada creencia, ni cada ideología. Estaría bueno. Lo que es igualdad aquí en España lo es en China, lo mismo que los derechos humanos. Esto por un lado. ¿Qué vienen aquí? Vienen aquí, se encuentran con una sociedad democrática en la que, lejos de intentar empoderarlas de verdad, las dice que el velo es feminista. Sí. Pobre, o sea, te queda. Luego comentamos sobre eso, me parece. Yo lo he visto eso. Sí. Hombre, que lo he visto, lo he oído. Sí, ya, que lo he visto yo también en directo en la manifestación. Del 18, precisamente. Que lo defiende que es cultural, que es una tradición, que eso, pero es que gente que se supone que debe tener una mente, yo de gente que me rodeo de la universidad y demás, han ido a Irán un poco antes del tema de aquella famosa mujer que luego ha venido todo después. Y perdona que te corte, No, porque eso lo quiero me encanta, decir. que No, lo porque compartamos. lo quiero decir, porque es que viene muy alto. Entonces, gente muy de izquierdas, muy progre, muy intelectual y demás, y vinieron de Irán, es maravilloso, un orden, las mujeres bellísimas, todas con sus velos súper arregladas, pintadas. Bueno, es que eran fantásticas, o sea, eso a mí, es que se las veía felices, se las veía contentas. El velo no es nada simbólicamente represivo, es una manera de ellas. Digo, mira, y yo tuve una fuerte discusión para debatir aquello, porque me pareció increíble que gente que se supone que tiene unos conocimientos, un bagaje cultural, etcétera, no entendieran simbólicamente lo que significa llevar un velo, que es exactamente lo que tú estás diciendo, ocultarte, para no provocar, para que no te persigan. Y entonces, bueno, y eso es asombroso que desde la izquierda, incluso, bueno, pues que lo estamos viendo, en el Parlamento incluso, mujeres con velo. Yo, francamente, no me lo termino de entender. No entiendo por qué estas mujeres, qué explicación dan de verdad que justifique que es más moderno o más feminista llevar velo. No entra en mi cabeza. Yo he preguntado a varias jóvenes, no tan jóvenes, las no jóvenes y que lo han llevado ya en su país de origen, dicen, mira, lo tenemos que llevar, porque lo llevan en nuestra familia y si no vamos a parecer unas frescas, o sea que van a recibir un rechazo dentro de su círculo social. Pero las jóvenes, que la familia hasta se disgusta porque se lo pongan, lo ponen como símbolo de protesta, de rebeldía, de identidad. Como en su día los punkis llevaban la cresta verde, ya, pues el mismo sentido. Yo sí, ya. No tiene un sentido realmente ni espiritual,
y desde luego ni muchísimo menos feminista. En el feminismo mi cuerpo me pertenece y no hay Dios que me diga que me pongo o que me quito. Dicho esto, creo que la prohibición no sería la vía, sino la formación. Perdona, puede ser que en algunos casos, lo digo generalizando, estas mujeres de origen islámico, de países islámicos que se ponen el velo, sea también una protesta contra el racismo, o sea, de marcar su identidad como inmigrantes, al ser rechazadas por mucha gente. Se sienten rechazadas. Bueno, pero yo soy iraní, no yo soy emigrante también. Sí, los moros esto, las moritas, no sé qué, o sea, eso existe socialmente, no masivamente, no estamos en el peor de los mundos posible, pero existe. Y yo no digo que eso esté bien, pero puede ser una reacción. Sí, es una reacción, una rebeldía, así es. Pero en algún caso, sí. Es curioso cómo muchas veces cuando emigras huyes de tu país de origen y vas al país anfitrión, de alguna manera necesitas idealizar tus raíces y endemonizar el país anfitrión. Es un poco para no volverte, pues cómo decir, pues es que mis raíces son malas. Que no son malas ninguna de las raíces, son, digamos, las políticas que se ejercen, pero es una autodefensa en algunas ocasiones, yo creo. Y esta sí es una manera de decir, pues yo soy diferente, ¿a ti te molesta que yo me ponga el velo? Yo me lo pongo. Y las hay, que las he visto cada vez más, de que aparte de llevar el velo se plantan una indumentaria negra encima o mascarilla o directamente tapada y con gafas negras. Dices, madre de Dios, eso sí que tiene que estar prohibido. Hasta guantes, porque claro, allí debajo me da miedo una sociedad a la que la gente vaya por la calle como si fuera carnaval siempre y que no puedas saber con quién te cruzas, o sea, por seguridad aunque sea. Pero este tema sí es verdad. Entonces, las iraníes, la mayor parte de nosotras cuando emigramos, no tenemos problema de integración en los países europeos porque ya conocimos lo que era algo parecido a esto antes de la llegada de los islamistas, y en las casas no se vive como lo que dictan los islamistas. La gente que ha viajado a Irán me dice, oye, vosotros en Irán como mínimo tenéis dobles vidas, por la calle tenéis que ir de una manera porque hay un código de vestimenta obligatorio cuyo incumplimiento conlleva multa, pena de cárcel, latigazos que te impidan salir del país, que te bloqueen tus cuentas bancarias, o sea, cada vez que te vuelven a coger, te añaden una pena más, una multa más. Incluso te confiscan el coche. O sea, cualquier cosa, sí que ellos no respetan ni sus propias leyes, ni su propia constitución. Por ejemplo, en la constitución de la teocracia islamista en Irán, que ahora me explico, está permitido manifestarse pacíficamente, está permitido, jamás han permitido una manifestación. Y las personas que rellenan la solicitud se las detiene, o sea que no respetan ni sus propias leyes. ¿Por qué he recalcado que una cosa lleva a la otra? Teocracia islamista en Irán, porque eso de República Islámica de Irán, eso se lo han inventado ellos. No es una república, obviamente, es una dictadura religiosa. No es islámica, porque hemos dicho que los musulmanes pacíficos que practican su fe, creo que hay unas 4.000 religiones por el mundo, pues una más, eso sí, dentro de 20-30 años va a ser la religión más practicada en el mundo, ojo al dato. Y mucho menos es de Irán. Está en Irán, pero no son nuestros. Entonces, absolutamente, hasta cómo se llaman, es falso. En esta sociedad no hay tanto problema.
pero sí lo hay, por ejemplo, cuando se emigra de países como Afganistán. Sobre todo si emigra la mujer con la familia, se está trayendo al opresor consigo. La mayor parte de los hombres afganos, si no andan cerca de los talibanes, andan por ahí. Son bastante, ¿cómo decirlo? Pues no me sale la palabra para ser exacta, sin ofender. Fundamentalistas. Son bastante fundamentalistas, son de pues mínimo 100 años atrás. Entonces, ¿por qué migran? ¿Por qué no se quedan allí? Si piensan así, Pues, no entiendo. Eso es, o sea que ellos emigran. Yo estuve de voluntaria con la Cruz Roja cuando llegaron los afganos a la base de Torrejón, porque hablamos el mismo idioma. Bueno, en las escuelas la lengua oficial, el farsi, que es como el castellano para el español, ellos en sus escuelas estudian el farsi, pero luego, pues como todas partes, tienen muchos idiomas y dialectos y tal. En Irán también pasa eso. Entonces estuve como traductora y todos nos acordamos de las imágenes que se colgaban de los aviones para salir, pero es que llegaban allí, era otro tanto de lo mismo. Lo único que no llevaban burka. O sea que estaba, por ejemplo, repartiendo yo ropa entre las mujeres y venía el padre con la niña de 13, 14 años, yo la ropa se lo enseñaba, ropa holgada, ojo que no llevábamos minifaldas. Estábamos repartiendo y la niña sí. Y yo, cariño, mira a ver si te gusta si te gusta otro color, la niña sí. El padre, un color más oscuro, este es muy vistoso. Como que... Entonces, ¿cuál es la razón por la que migran? Pues para ellos era una razón económica, Silvia. Los hombres los hacen por economía y las mujeres por seguridad. Está hablando de cuando llegaron los talibanes al poder. Eso es, recién que llegaban a la razón de esta tanda que yo conozco eran los personales, o sea, el personal que trabajaba para entidades occidentales y que corría supuestamente su vida en peligro con los talibanes. Conozco juezas afganas que han llegado aquí, no se quitan el velo. Dicen, es que ¿qué van a pensar? Van a pensar que hemos venido al occidente y nos hemos vuelto unas descaradas, unas frescas. O sea, no creen. La mayoría de las mujeres que lo llevan de verdad lo hacen para conservar su reputación de decentes, de virtuosas. Entonces, yo creo que nuestras políticas de integración aquí en España, que yo soy española también, a mucha honra, quiero ser parte de la solución siempre. Esa es la otra parte, o sea, la otra opción, emigras. Ya que has emigrado, tienes una casa nueva, tienes vecinos nuevos, pues a por todas, a colaborar y a levantar lo que haya que levantar, el país, el barrio, lo que haga falta. Pues la mayoría de los iraníes somos de ese carácter, ¿no? Pero hay muchas, sobre todo cuando hay integrismo religioso, la gente hace guetos. Y en estos guetos las mujeres sufren tanto igual que en sus países de origen. Están igual de oprimidas. Hay a muchas que no se las deja salir a la calle a aprender el idioma, para empezar. Y si no aprendes el idioma, nunca te vas a integrar. A las reuniones de los colegios, qué casualidad, nunca va la madre. A lo imprescindible. Entonces, a lo mejor tendríamos que de alguna manera tener leyes que obliguen a que haya actividades individuales y familiares y tener un seguimiento y cuidar mucho, porque muchas niñas de estas familias se van de vacaciones a sus países de origen y se les mutila genitalmente. O vuelven casadas, a partir de los 9 años pueden volver casadas. O que muchos de esos hombres conviven con su mujer declarada, 4 primas, que son sus 4 esposas. La poliginia, que es cuando un hombre tiene varias mujeres,
lo llevan de manera camuflada. En todos los países europeos lo llevan. Entonces, a lo mejor el tener que cuidar estas... primero saber que existen y luego buscar soluciones para que en esta casa no se den, no lo permitamos, no lo apoyemos. Lo que es contrario a los derechos humanos no se permite, venga de donde venga, no hay tradición que lo justifique. Lo mismo que condenamos si nos enteramos que unos padres han mutilado genitalmente a sus chicas, tiene condena, es un delito, pues otro tipo de mutilaciones, aunque no sean físicas tal cual, tiene que estar vigilado por las instituciones, en este caso españolas, para evitar que aquí dentro de 20, 30 años nuestras hijas, nuestras nietas tengan que llevar velo como código de vestimenta obligatorio, como pasa en Afganistán o como en Irán. Muchísimas gracias.